Bueno, chicos, vamos a empezar, que si no se nos echa el tiempo encima. Vamos a abrir esta mesa redonda como título que lleva el Congreso, Vivir y sobrevivir en el arte outsider en nuestro país, en la que vamos a hablar sobre los derechos culturales de las artistas outsiders. Actualmente observamos cómo los derechos culturales ponen su peso en el espectador o público, garantizando un acceso a la cultura y, por ende, a su consumo. Entendemos que el campo artístico abarca diferentes agentes sociales, siendo les artistes una figura principal, como creadores que proveerán de contenido cultural. Por otro lado, no se contemplan los derechos de dichos artistas, como pueden ser la creación de un estatuto del artista y, en nuestro caso, la inclusión del artista outsider en la sociedad. Para ello, contamos la presencia de Begoña Guzmán, responsable de Cultura de UNECHEA, Asociación del País Vasco para la UNESCO, Graciela García, doctora en Arteterapia e investigadora de procesos creativos, y Ana Urgoiti, socia cofundadora de Bilbao Formarte Nayarte. Yo voy a abrir la mesa redonda con la pregunta de: ¿creéis que los artistas outsider necesitan de la figura del mediador, mediadora, para dar a conocer su obra en la sociedad? ¿O consideráis que la obra del artista outsider tiene que continuar en el taller sin ser comercializada? Arratsaldeon, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación de poder participar en este congreso hoy aquí. Les decía a las compañeras que voy a contestar lo que me parezca. No, es broma, en el sentido de... O sea, voy a intentar dar respuesta, pero es verdad que venía con algunas ideas en la mente, pero al escucharos a todas y a todos es como que ha sido demasiado estimulante. Entonces, creo que vais a saber reconducir y yo también me voy a poder reconducir, ¿vale?, hacia el tema. Para empezar, sí que me gustaría contar cómo desde UNECHEA, esta Asociación del País Vasco para la UNESCO, se crea este vínculo, o no, este conocerse con Bilbao Formarte, con Nayarte, ¿no? Por allá, en el 2018, yo en aquel entonces no estaba en UNECHEA todavía, pero sí, desde la Asociación del País Vasco para la UNESCO se me encarga hacer un estudio sobre la situación de la educación artística en Euskadi, que tuviera en cuenta tanto el ámbito formal como no formal. Y es en el 2018 cuando yo realmente conozco la labor de Formarte cuando estabais en el otro espacio. Y yo me quedo absolutamente maravillada. Y ya cuando en el 2020 yo ya me incorporo al equipo de UNECHEA, ese año realizamos un seminario. Todos los años realizamos un seminario vinculado a la educación, las artes, la ciudadanía, y ahí hablamos de esas... ahí hablamos de que no hay barreras en la creatividad. E invitamos, por supuestísimo, ¿no?, a Bilbao Formarte. Me acuerdo que era un seminario online, que vimos aquel documental, ¿no?, que tienes debajo del sombrero, ¿no? Lo vimos además online, todas juntas, para luego poder comentarlo. Participaron incluso de 10 Lampers Julia Márquez, también estuvo la Casa de Carlota, y para mí fue conocer un mundo que para mí era absolutamente desconocido. Yo de formación sí que soy historiadora, me especialicé en temas de gestión de patrimonio cultural y el tema de la historia del arte, como comprenderéis, era, ¿no?, un añadido, digamos, a mi formación. Como comprenderéis, todo lo que tenga que ver con el arte outsider o el art brut, pues era sumamente anecdótico. Para mí es pensar que existen iniciativas como Nayarte en Bilbao, como Amiarte, ese espacio que también tuvisteis la posibilidad de conocer ayer. Me parece que es una suerte que tenemos en el territorio y es una suerte de iniciativas que hemos de saber cuidar. Me voy a ir un poco, pero es una cuestión que sí que ha salido a lo largo de la sesión de hoy y que sí que me gustaría iniciar con esta idea y reivindicarla. Es verdad que tal vez quienes venís, ¿no?, de otros países, de otros territorios, entiendo que vuestras experiencias con el art outsider y el art brut están muy conectadas al mundo cultural, a la política cultural, y que desde ahí también se reivindica, se visibiliza y se aprecia, ¿no? Yo creo que todavía desde nuestro territorio nos tenemos que hacer un gran trabajo para que desde política cultural, desde decisores políticos y culturales entiendan que eso también forma parte del mundo cultural, de nuestro ecosistema cultural, de los agentes culturales y creativos del territorio. Y
Y sí que, ¿por qué no decirlo? Pues sí que igual echar un poco en falta, ¿no?, esta mañana también esa presencia, ¿no?, de decisores políticos también en esta mesa, más allá de acción social, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos que saber permear con estas experiencias hacia donde también nos tienen que reconocer. Y es ahí, y perdón por hacer toda esta vuelta, y es ahí cuando podemos hablar de derechos culturales. Porque claro, desde acción social sí que evidentemente entienden perfectamente cuáles son los derechos de las personas con diversidad funcional, con discapacidad psíquica e intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Además existe, ¿no?, una convención, España se comprometió a llevarla en marcha, vale, perfecto. Pero es que también esa convención que habla de las personas con discapacidad, es así como se llama, también habla en un artículo muy extenso sobre cómo las personas, ¿no?, con diversidad funcional, con discapacidad psíquica e intelectual han de participar en la vida cultural. Y aquí nos queda, en mi opinión, muchísimo. Por eso hoy escucharos, hablo de políticas, porque una cosa es lo que ocurra en la comunidad, ¿no?, porque más allá de las políticas existe vida cultural y se genera vida cultural, pero es verdad que a veces dices, jolín, ¿no?, que también desde la política cultural nos tengan en cuenta. Y tengan en cuenta este tipo de iniciativas que estáis llevando a cabo. Cuando hablamos de derechos culturales, es un largo recorrido. O sea, el tema de los derechos culturales es verdad que ahora lo tenemos mucho más presente. Incluso es ¿no?, lo llevamos a este tipo de mesas. El derecho a participar en la vida cultural ya aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos vamos a los años 40. Ya aparece en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nos vamos a los años 60. Incluso en las Naciones Unidas existe una figura, ¿no?, existe una experta relatora en la ONU en la esfera de derechos culturales. Existen esas figuras. Solo que sí que es cierto que los derechos culturales se ha tendido a pensar, ¿no?, pues que son como esos hermanos menores de los derechos humanos, que incluso pueden llegar a generar demasiados problemas. Incluso la normativa, los instrumentos jurídicos no se han avanzado lo suficientemente en ellos, pero ahí están. Y en este momento podría decirse que es un momento de oportunidad. Como bien sabéis, en el Ministerio de Cultura se ha creado una dirección de derechos culturales. Desde el año pasado se ha ido construyendo de manera participada un plan de derechos culturales, que tendrá que presentarse este año. Y a mí sí que me gustaría preguntaros a quienes hoy estáis aquí, que indudablemente sois, a nivel de territorio del Estado, que sois la avanzadilla en estos temas de arte y personas con diversidad funcional, de discapacidad psíquica e intelectual, si alguna de vosotras habéis participado en este plan. Muy bien. Este plan, luego si tenemos la oportunidad de dialogar, pues sí que me gustaría igual que incluso nos contaras más, porque este plan sí que además contaba con un grupo de trabajo específico, ¿no?, que al grupo de trabajo sí que lo han denominado, ¿no?, hablando en cómo está publicado, con discapacidad, y sí que habla en algunos puntos de temas de acceso, pero ahonda profundamente también todo lo que tiene que ver con la participación, la creación, etcétera. Pues yo creo que esa experiencia sería formidable también que fuera compartida y que la pudierais compartir. En nuestro caso, UNECHEA, participamos en el grupo de trabajo que tiene que ver con educación y cultura, en el de educación. Y desde ahí, como bien sabrás también, sí que se daba la posibilidad de identificar agentes, ¿no?, que también pudieran ser contrastados y tal, ¿no? Pues en esos agentes también yo me acuerdo que pasamos el nombre de Bilbao Formarte, de Nayarte, para que también, si querían consultar cómo se estaban trabajando desde el ámbito de la educación, ¿no?, con personas con discapacidad psíquica e intelectual, ahí tenían también una buena referencia, más que nosotras. Entonces, bueno, dentro del plan de derechos culturales perdonad, luego seguro que ya, pero es un poco por el contexto que yo creo que puedo avanzar, ¿vale? Dentro del plan de derechos culturales, como luego bien decía también una compañera esta mañana, se han generado unas ayudas. Hay unas ayudas de impacto social, que creo que alguna de vosotras ha comentado esta mañana que ha presentado este proyecto, han presentado un proyecto. Se están generando estas ayudas para la financiación de proyectos de impacto social que están vinculados al plan de derechos culturales, y luego todo esto nos va a llevar a que en el mes de septiembre se va a organizar
en Barcelona, a finales de septiembre, Barcelona va a acoger Mondiacult, que es esa conferencia de políticas culturales y sostenibilidad que organiza la UNESCO y que acogerá a los ministros y ministras de Cultura de todos los estados parte de la UNESCO. Lo acoge Barcelona porque desde España se hizo esa solicitud a la UNESCO para acoger ese gran congreso y además, como bien sabréis, los días previos a la celebración de Mondiacult habrá un foro civil de agentes culturales y creativos, que también estará vinculado a cultura y ciudadanía. Y yo no sé si algunas de vosotras también ha presentado algún proyecto a cultura y ciudadanía para que pueda presentarse y visibilizarse ahí. No sé si es el caso. ¿Y por qué digo esto? Si algunos habéis presentado. Porque Cultura y Ciudadanía, ese foro previo que organiza el Ministerio de Cultura de España, ha identificado 3 líneas temáticas: derechos culturales, cultura de paz e inteligencia artificial. Eso hablo de cultura y ciudadanía. O sea, ¿dónde el Ministerio de Cultura quiere poner, ¿no?, visibilizar y poner el foco? En estos 3. Indudablemente, absolutamente todas las que estáis aquí tenéis muchísimo que aportar. Muchísimo que aportar. Eso en cultura y ciudadanía. Pero luego, por otra parte, los días previos, Mondiacult, esa gran conferencia de la UNESCO, donde los estados parte tendrán que adoptar compromisos en cuanto a políticas culturales. También van a trabajar en diferentes ejes temáticos. El primero de ellos tiene que ver precisamente con los derechos culturales. Otros tienen que ver con educación artística y cultural. Otro de los ejes tiene que ver con economía y cultura. Aquí también ha salido, ¿no?, esta mañana cuáles son esos derechos sociales y económicos de los profesionales de las artes y de la cultura. En general, si es precario, si nos bajamos, vosotros lo conoceréis bien, es mucho más que es inexistente, o sea, ya ni siquiera parece que ni siquiera se ha llegado a pensar, ¿no?, que puedan tener estos derechos sociales y económicos. Es decir, y por hacer ya el cuento más breve, es un momento en el que me parece una suerte, vuelvo a repetir, tener este congreso hoy aquí en Bilbao, que os conozcáis aún más, porque seguramente entre vosotros ya os teníais identificados, que os conozcáis aún más, que aunemos fuerzas. Y os comento una cosa: cuando Ana me comentó que desde aquí se iba a acoger este congreso, yo le dije, bueno, pues esto habrá que llevarlo también a Mondiacult. Entonces, la semana pasada, sí que ya cuando está, bueno, lo hice la semana pasada, pero bueno, ya cuando estaba ya hay muchas cosas. Pero me refiero que ya cuando estaba ya definido bien el programa, el objetivo, el contexto, ya cuando estaba todo absolutamente definido, enviamos esa información a Mondiacult UNESCO. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que os den respuesta y ojalá todo lo que ocurra hoy aquí, con un acta que se prepare o con un documento, forme parte de las actas de Mondiacult. Y que este sea considerado un evento paralelo previo a lo que se vaya a hablar en Mondiacult, ¿no? Como que todo lo que estáis hablando y presentando hoy aquí también contribuya a ese debate global que está impulsando UNESCO sobre políticas culturales, sostenibilidad y derechos culturales. Y me voy a quedar aquí. Y también estoy pensando una cosa. Cuando se estaba escuchando, perdón, es que para que no se me olvide, y además que quede como grabado, me parece que también puede ser muy interesante que lo que surja de esta jornada, de este congreso, también lo enviemos a la relatora de las Naciones Unidas en la esfera de derechos culturales. Yo creo que esto se lo tenemos que enviar. ¿Para qué? Como sabéis, bueno, la relatora de las Naciones Unidas en la esfera de derechos culturales, ella es una experta independiente. Todos los años identifica un tema prioritario sobre el cual luego ya redacta un informe temático sobre un tema que presenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año el informe temático, por ejemplo, ha versado en temas de inteligencia artificial y creatividad. Y desde UNECHEA también hemos identificado a agentes del territorio de Euskadi que están trabajando en estos temas, hemos hecho esa contribución y se la hemos enviado. Yo creo que también lo que surja de este congreso se lo tenemos que enviar a la relatora, para que conozca vuestras inquietudes, vuestros desafíos,
la vulnerabilidad que puede haber también con las personas, ¿no? Con los artistas que están trabajando en este sector, y también las oportunidades. O sea, también desde una mirada positiva de decir, hay casos inspiradores que pueden ser de referencia. Y se lo vamos a enviar, y por qué no, ojalá igual el año que viene decida que el informe temático que presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas verse precisamente sobre lo que hoy estamos hablando aquí. Así que, ya. Y no he contestado la pregunta, pero bueno. Bueno, esto es la mediación. Begoña conoce los dos mundos, ¿no? El mundo institucional, cómo funciona, y ahora, sobre todo, vuestro mundo particular, ¿no? Por eso yo considero que sí voy a ser obediente y me voy a ceñir estrictamente a la pregunta. Gracias por salvarme. Que la mediación sí es importante, ¿no? Que al final mediación es esto, es hacer un puente entre dos realidades que sin esa mediación a lo mejor no estarían destinadas a encontrarse, o si se encuentran, alguna de las dos puede estar en una situación de desprotección. Ahora, yo creo que la pregunta ya no es mediación sí o no, comercialización sí o no, sino cómo queremos que sea la mediación y cómo queremos que sea la comercialización en caso de que los artistas deseen que esto suceda, ¿no? Yo os voy a dar mi visión desde las artes. Yo vengo pues del campo más teórico. Cuando yo hago de mediadora, lo que conozco más tiene que ver con esta otra parte, ¿no? Del mercado del arte, del mundo del arte. Ha habido una evolución. Yo, personalmente, tengo que decir que he madurado mi mirada. Cuando yo empecé a interesarme por el art brut, yo hablaba mucho más acerca de lo que lo hago ahora, ¿no? Bueno, pues todos vamos aprendiendo. Antes decía una compañera que venía de Suiza una frase muy bonita que era nothing about us without us, ¿no? Y desde el mundo del art outsider, del art brut, pues se ha ido cada vez poniendo más atención en que cada vez evitamos más tener una mirada que puede ser un poco paternalista a veces, o exotizante, o bueno, o colonialista sobre los artistas, ¿no? En eso vamos transformándonos. Y independientemente de quién sea el mediador, que pueden ser directamente pues los coordinadores de los talleres, claro, sí que es importante que se conozca bien esa otra realidad que es el mundo del arte. ¿Para qué? Pues para proteger, para que no haya situaciones descompensadas y para saber para saber a qué juego estamos jugando. Yo he trabajado en ocasiones asesorando a entidades que tenían el deseo de vender obra. Claro, para vender obra tenemos que saber a quién nos dirigimos y de qué manera. Y entonces hacernos una serie de preguntas, porque hay como muchos rangos. O sea, está el comprador que se interesa puntualmente en una pintura, por ejemplo, y la adquiere para ponerla, para ponerla en su casa con un interés o decorativo o porque le llega, por lo que sea, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con impulsar una trayectoria artística. Y no quiere decir que una cosa sea buena, la otra mala, sino simplemente dónde estamos para poder, para poder apoyar, porque el mercado del arte y el mundo del arte tiene su idiosincrasia, sus reglas, y es un mundo pues duro. O sea, yo he estudiado Bellas Artes,
de los 300 a lo mejor que éramos en mi promoción, 2 personas viven del arte mal. Entonces hay veces que yo sí detecto un poco de quizás ingenuidad a la hora de aspirar a vivir de vender obra. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Entonces, pues saber de qué forma nos colocamos y de qué forma cuando la parte de la mediación que tiene que ver con hacer la facilitación del taller, de qué forma se plantea. No me voy a extender mucho más, ¿vale? Pero por poner un ejemplo, si el interés del proyecto en concreto es conectar a galeristas de Art Brut con algunas obras que se hagan en los talleres, si a la hora de presentar los talleres decimos que impartimos formación, automáticamente los galeristas de Art Brut van a decir, chao, esto no me interesa. Entonces, el mediador es la figura que tiene la conciencia de lo que pasa en esta realidad y lo que pasa en esta realidad. Y desde ahí yo ya me hago las preguntas, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tema del merchandising. ¿Vamos a hacer merchandising, sí o no? ¿Cómo? ¿Qué tipo? ¿Qué implicaciones puede tener esto? Pues todo este tipo de preguntas. Bueno, yo que vengo aparte de licenciada en Bellas Artes, pues de vivir en este mundo, ¿no? Entonces yo entiendo que todas las personas, como he comentado antes en mi presentación, pues que tienen la necesidad de cubrir las necesidades primarias como todo individuo. Entonces yo sí que entiendo que nosotras que tenemos que hacer como el trabajo de mediación entre nuestros artistas y el público. ¿Qué vendemos? ¿Qué no vendemos y cómo vendemos? ¿No? Que ese es un poco ahí el conflicto cuando empiezas. Es que a ver qué empiezas a vender o qué vas a vender. Bueno, yo lo que no voy a vender es nada que venda el chino. Vamos a empezar por ahí. Y lo que no voy a vender es lo que se piensan hasta ahora mucha gente, que es el canutito de papel higiénico con la cartulina rizada. Yo voy a vender arte y voy a vender la obra de mis artistas. Y eso yo lo tengo clarísimo. Entonces, ¿cómo lo voy a mostrar esto? ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿No? Bueno, pues yo tengo las 2 líneas de actuación. Tenemos la línea de actuación de venta de obra artística, de cuadro original, de venta de obra original, lo que hacemos en ferias de arte internacionales, porque tenemos a unos artistas que ahí trabajan mucho, con unos trabajos muy definidos, con una línea de trabajo muy personal, muy concreta, que esos los llevamos directamente a las galerías de arte. Hay otros que trabajan de una manera que es mucho más abstracta, mucho más ágil, mucho más suelta, diferente, que puede que no sea tan figurativa, pero que es excepcional de la misma manera, y llevamos sus creaciones a otros soportes que resuelven mucho más rápidamente, como son las camisetas que vendemos, que también vendemos piezas originales. Y al mismo tiempo también vendemos sus diseños, porque son diseñadores como artistas que son, y diseños que ponemos sobre otros soportes diferentes que podemos comercializar. Y vendemos arte, no vendemos artesanía. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que la artesanía sería una producción industrializada y el arte no. El arte, así como, por ejemplo, podemos decir, a ver, el grabado, pues el grabado siempre te venden unas piezas, uno de 20, uno de 30, uno de 50, uno de 100, lo que desee el artista. Y nosotras las reproducciones que hacemos de los diseños de nuestros artistas también son limitadas un poco con la idea del grabado. De manera que no se convierta en una producción artesanal, sino en artesanía. Vosotros lo que lleváis hoy, por ejemplo, que hemos hecho el merchandising, pues a nosotras, para nosotras es vender arte, porque es vender diseño. El diseño que han hecho nuestros artistas exclusivamente para este evento, para este encuentro, y con una producción limitada. Nadie más que los que estamos aquí vamos a tener lo que lleváis hoy. Entonces, seguimos vendiendo los diseños de nuestros artistas. ¿Cómo actuamos nosotras? Nosotras actuamos de 2 maneras. Cuando vendemos obra de arte, cuando vendemos directamente los cuadros, acudimos a ferias internacionales, actuamos como galeristas de arte, porque tenemos el epígrafe de galeristas de arte. No nos viene ningún galerista a decir que no quiera a nuestros artistas, porque nosotras somos los propios galeristas. Entonces ahí ya hemos salvado un escollo. Y entonces con la venta de obra de arte lo que hacemos es
pues darles el 50% al artista, 50% para el proyecto, para sufragar los gastos precisamente de la feria y de la promoción. Y luego con los diseños que hacen nuestros artistas, con eso conseguimos financiar el proyecto, ir aumentando los puestos de trabajo donde trabajan ellos, que les vamos poco a poco contratando en nuestro espacio de Nayarte, en las mismas condiciones laborales que estamos nosotras. Entonces, ese es nuestro trabajo de mediación o nuestro trabajo de campo. De mediación en cuanto a enseñar la obra al público para que den el valor y para que la compren. A mí me resulta bastante, me crea un conflicto el purismo ese de decir, ay, el art brut, es que es un artista outsider y entonces el artista outsider no quiere vender su obra. Bueno, el artista outsider no quiere vender su obra o quizás no sabe cómo vender su obra o quizás no sabe realmente el valor que tiene su obra. Pero el artista outsider también necesita comer, también necesita vestirse y también necesita tener un techo donde cobijarse. Entonces, yo creo que eso sí que necesita, entiendo, el artista outsider que no sabe cómo hacerlo, lo que sí que precisa igual es la figura del mediador. Esa es mi reivindicación, así. Bueno, hay un micrófono por aquí y veo que hay gente que quiere empezar a intervenir, entonces creo que... Está chiquito. Que tenemos alguna pregunta, pero creo que es más interesante que empiece a intervenir la gente. Yo quiero hacer una pregunta desde la absoluta ignorancia, o sea que los derechos de los artistas, y no nos tenemos que olvidar que estos artistas tienen una discapacidad intelectual, psíquica o física, la que sea, y que muchos de ellos están tutelados y con unas tutelas que los limitan en cualquier tipo de acción, en muchísimos casos. Entonces, ¿el derecho de autor quién lo va a tener? ¿El artista o el familiar que tutela? Cuando hacemos el merchandising, ¿a quién le tenemos que pedir permiso? ¿Al artista? ¿Al familiar? ¿Al juez? Entonces, creo que se tiene que reivindicar el derecho del artista, pero entonces habría que levantar esas tutelas. ¿Hasta dónde los vamos a incapacitar? Tenemos personas que son artistas, que son creativos, que son capaces de poder vender su obra y que no lo van a poder hacer porque nos encontramos con un problema legal, que están tutelados y que están incapacitados y algunos inhabilitados. Entonces, me parece genial el derecho y creo que hay que defenderlo muchísimo, pero ¿dónde está ese límite? ¿Sí? Ah, genial. Por eso digo, mi duda desde la ignorancia. Chicos, por favor, si alguien quiere intervenir, pasad el micrófono, porque si no, no hay traducción y no nos quedamos a medias. Yolanda, te cuenta. ¿Funciona? Ah, vale. Hola, mi nombre es Yolanda, pertenezco al equipo de Nayarte, soy ama de un artista. A ver, en España todo eso ha cambiado, ya no se tutela, ahora son curatelas. Entonces la curatela es representativa. ¿Oye? Sí. La curatela es representativa. Entonces, yo, por ejemplo, tenía la prórroga de la patria potestad, antes estaban tutelados y todo eso poco a poco están cambiando y llamándonos. Yo tenía la prórroga patria potestad de mi hijo, en la que yo tenía todos los derechos sobre él, ¿no? Y ahora ha cambiado. Yo ya he pasado por el juzgado a renovar todo eso y ahora son curatelas representativas o dependiendo de cada caso. Entonces, ahí el juez dictamina en qué autos quieres. Incluso tú, cuando le dan la curatela a quien sea, pues un familiar, un amigo, una institución, se puede coger y en determinados ámbitos es el curatelado. Por ejemplo, mi hijo, la persona con discapacidad, puede también tomar sus propias decisiones, porque hay de diferentes ámbitos. Aquí en el País Vasco ya hay las asociaciones, están informando a las familias de cómo funciona todo esto. O sea, ya se está quitando esa sobreprotección, incluso dejarles sin ningún derecho. Se le dio el primero que se les ha dado fue el del derecho al voto, que se consiguió hace ya años. Pues ahora también está la curatela representativa o curatela, dependiendo, es que hay varios grados, ahora no me acuerdo muy bien de estos, pero que hay
podéis como familiares pedir una revisión, que os lo hagan, y de ahí, por ejemplo, ahí hay chavales que son muy capaces y ya pueden tomar sus propias decisiones o tener simplemente como un apoyo a la hora de apoyarles, a la hora de tomar decisiones, pero siempre teniendo en cuenta sus decisiones. O sea, y son ellos los que deciden. O sea, todo eso ya está cambiando y ha empezado a cambiar ya también aquí. O sea, que en ese sentido ha cambiado. Sí, sí, pero eso ya ha cambiado, ¿eh? Muchas gracias. Al hilo de lo que decías de vender la obra, nosotras también desde Bilbao Formarte, como actuamos como galeristas de arte y decimos, bueno, pues que pueden tener también o una curatela o pueden tener una tutoría o así, nosotros lo que pedimos siempre a todos que nos firmen la autorización de imágenes, de venta de obra y la representatividad suya en las ferias y en las exposiciones a las que vamos. Y ahí nos firma pues quien corresponde, o bien los tutores, los padres o ellos mismos, dependiendo de quien tenga eso, pero nos firman una autorización para llevar a cabo la representación suya. Perdón, no puedo aportar nada más, pero me parece muy interesante que lo hayas planteado a ti, que la respuesta incluso surja de vuestra propia red, y también estaba pensando, ¿no?, lo que comentaba antes Ana, ¿no?, de Volvoreta, ¿no?, todo ese trabajo que están haciendo también de asesoría jurídica y que encima la tenéis ya cerca también pues, para poder resolver todo este tipo de dudas. Yo me voy a ir al plano, al marco amplio, ¿no?, que es el pacto firmado también por el Estado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España, por lo tanto de cumplimiento, que habla de cómo el derecho de toda persona, ¿no?, a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entonces, esto está firmado, aceptado, y eso tendrá que tener algún tipo de, ¿no?, tendrá que destilar en algún tipo de normativa, medida que cumpla con esto. Así que me encanta que la respuesta haya salido de vosotras. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a los organizadores y a los participantes y a todas las personas que han intervenido anteriormente por su trabajo. Creo que ha sido un evento maravilloso y estoy impresionado por la diversidad de la arte y la representación. Soy Pierre Langner de Canadá y estoy aquí como artista. Pertenezco a un colectivo de artistas que han tenido experiencias con la salud mental y nuestra misión es proporcionar espacios, promover y empoderar a artistas outsider, principalmente para tener las oportunidades de mostrar y representar su trabajo. Nosotros decidimos como colectivo los espectáculos que se van a realizar, peleamos por conseguir los fondos, cuando lo conseguimos pagamos, cuando no lo conseguimos hacemos todo lo que podemos de todas formas. Así que mi pregunta de alguna forma a cualquiera de las que estéis aquí es cuáles son los esfuerzos o cómo os aseguráis de que los artistas tienen una voz, un lugar en el top de la organización. No, por supuesto, cada organización va a ser distinta, va a estar formada por distinta población, pero ¿qué esfuerzos realizáis para asegurar de que su voz está ahí en nivel de toma de decisiones y que va a influenciar a esa toma de decisiones? Porque creo que todos los artistas tienen opiniones y sentimientos sobre lo que se decide. Esa sería mi pregunta para cualquiera en el panel y cualquiera de las organizaciones que habéis representado, porque nosotros lo hacemos y lo podemos hacer. Gracias. Bueno, yo voy a intentar traducir lo mejor posible. Lo primero que ha dicho es que ha agradecido a todo el mundo por estar aquí. Él es un artista de Canadá y su pregunta, he querido entender, que se dirige más hacia la opinión que tienen los propios artistas y la voz que tienen. Eso es la participación y gobernanza, ¿no?, al final también de los propios artistas, estructuras organizativas y de toma de decisiones dentro de la propia entidad, ¿no?, asociación o iniciativa. Era esa la pregunta, ¿no? O sea, I'm not sure if I was a bit too focused.
Can you repeat the question, please? ¿Podría usted repetir la pregunta, por favor? The question, well, this structure, it's kind of an organization. Esta sería una estructura organizativa, pero que los artistas formen parte de la organización, de la parte administrativa y tener una voz en lo que ocurre en el colectivo, la organización. Por lo que hemos visto hoy, tengo la sensación de que quizás no hay tanta representación a nivel top de los artistas. Y no estoy diciendo que esté bien ni mal, pero simplemente me preguntaba sobre esto. En Canadá también tenemos que ser muy conscientes también de esto, porque hay que aplicar la inclusión, la diversidad y la igualdad también en nuestras organizaciones. Muchas veces no incluimos estas voces, no empoderamos a los artistas, porque el empoderamiento es simplemente un término que no significa nada si estas personas no están en posiciones de poder en las organizaciones. ¿No? De cómo se comparten o cómo participan, ¿no?, los propios creadores y creadoras en la toma de decisiones, en la propia estructura organizativa, ¿no?, desde ahí. Pues yo creo que, vamos, en nuestro caso, hay una cosa que está muy clara, y es que en concreto por nuestro espacio, creo que he comentado antes que habrán pasado como más de 160 personas, pero no todas se han quedado ahí porque no era su espacio. Entonces ya partimos de la base de que las personas que están en nuestro espacio están por puro deseo. Y eso es lo que importa, que es su decisión personal, su decisión propia. Nosotras siempre decimos a los padres en concreto, ¿no?, o a los tutores de estas personas, que cuando preguntan por el espacio y a ver si pues dicen es que tengo un hijo, es que tengo una hija, pues te empieza un poco la relación así con la familia, ¿no?, cuando llaman por teléfono, y siempre les invitamos a que vengan a conocer el espacio, que la persona en concreto que pueda llegar a estar en nuestra organización, al artista en concreto, que traigan y que esa persona será quien decida si se quiere quedar o no se quiere quedar en nuestro espacio. Que lo conozca primero, que experimente y luego dice, pues a mí me gusta este sitio, no me gusta este sitio. También puede pasar que en un principio le guste y que luego no quiera continuar. Entonces ya empezamos desde una toma personal suya con total libertad. De ahí todo lo que va fluyendo luego de trabajo, pues también es un trabajo personal que hace cada artista. Nosotras en el equipo pues le apoyamos, le daremos todo el apoyo que necesite en cuanto a metodología, a técnicas, a ver un poco lo que va desarrollando el artista y demás. Presentamos proyectos, decimos, bueno, pues es que tenemos un proyecto, nos ha salido este proyecto de esta empresa o de esta historia, o vamos a hacer una exposición, o tenemos esta idea. Participa quien lo desea, quien no lo desea no participa, ¿vale? Y bueno, en el departamento financiero no tenemos a ninguno, eso es cierto. Pues porque no tienen formación de economistas, porque son artistas, y a los artistas pues la verdad es que el tema de la economía pues no nos interesa mucho, yo me incluyo, aunque tengo que estar en otro lado, pero sí que en todo el campo artístico, digamos, de lo que quieren hacer, cómo quieren hacer su obra y dónde llevan, trabajan desde su propio deseo. Esa es su decisión. Nosotras no imponemos nada, no decidimos si tienes que hacer así, asao, o en este soporte, o en este otro, o hoy te toca hacer eso. No. Esa es nuestra manera de funcionar. No sé si he contestado a tu pregunta. Y luego hay otros, pues como te digo, pues en departamento financiero, departamento administrativo, pues no, ahí no tenemos personal trabajando. Tenemos personal trabajando en el departamento artístico. Tenemos artistas. ¿Te he contestado a la pregunta? No lo sé. Yo también añadir que yo desde el profesional de mediadora hay días en los que hay gente que viene y no, días, semanas y a veces meses en los que la gente no quiere hacer nada y quiere estar. Y eso es muy importante porque nosotros también vamos a un ritmo y hay que respetar esos ritmos. Y hay días en los que pues yo estoy detrás en el búnker haciendo tazas y viene Miren y me ayuda allí a estampar, pero porque le gusta y porque me ve haciéndolo y quiere estar ahí y quiere participar de ello
y participa a su manera, pero no... Es un tema complicado. Es un tema complicado porque también estamos ahora, por ejemplo, con el tema del diseño, intentando digitalizar, ¿no? Y entonces transformar todo el tema. Creo que poco a poco cada vez son más independientes, ¿no? Porque yo trabajo mucho en la digitalización de muchas cosas, pero el hecho de darles unas herramientas y mostrarles las formas permite que ellos mismos puedan empezar a hacerlo también. Entonces, yo creo que es una carrera como a dos bandas y en las que tenemos que estar siempre respetando los tiempos de cada artista, ¿no? Yo creo que Leire quería hablar. Sí. A mí, la pregunta que habéis hecho, a mí me ha ofendido porque yo soy una más del equipo. A mí me ha tocado en el corazón porque yo me he sentido así. Y sí, es verdad, somos personas humanas, yo somos artistas, somos personas normales, A mí también me ha tocado. A ver, También te voy a decir. artista. Ya está, artista, venga. A mí me da igual, pero Ana lo hace con la pasión de hacerlo. Y quería razón a Ana Lugoiti, ¿vale? Hala, venga, ya está, ya está. Ya está, ya está. Yo te amo. Ya vale, Leire, Naikoa, vale, venga. Hay muchas no me voy. Bueno, yo creo que vamos a seguir, ¿no? Creo que eso era un poco de abrir un poco comunicación entre todos. Entonces creo que estaría bien si alguien tiene preguntas. Pasamos. Sonia, por favor. Yeah, thank you. In a way, Muchas gracias. La pregunta iba por lo siguiente, no necesariamente tiene que ser una calle en una dirección del estudio al mercado del arte, como si esa fuera la tierra de la gloria. Esa tierra de gloria dorada ha excluido al arte, el arte outsider, durante mucho, mucho tiempo. Ha sido un mundo de exclusión y de descontextualización. Muchas veces, muchas de las obras de arte, los estudios, encajan en el mundo también comercial y se podrían explotar comercialmente. Igual es oportuno hacerlo, pero otras obras de arte necesitan más contexto para su mediación. No se trata de decirles a los mercados del arte que nos abra un espacio y que nos ayuden a vender nuestros artículos, nuestras obras. Tenemos que reunirnos. Los estudios fabulosos que tenemos en España y en Europa. Hay tantísima creatividad en toda Europa y la mayoría están trabajando, bueno, sin estar bajo el radar, sin visibilidad. Mi sensación es que muchos estudios en España trabajan para sí mismos, sobre sus propios problemas. Lo importante es que os juntéis, que habléis para trasladar el mensaje de que este tipo de arte es muy importante y que está al nivel y puesta al nivel del arte mainstream y de los mercados. Y yo creo que es muy importante defender este arte y no decir que tendríamos que conseguir meternos en el mercado del arte y hacer cosas que sean más o que estén más alineadas con el mercado del arte, ¿no? Tenéis que demostrar que ese es vuestro espacio también. Eso es lo más importante para mí. Ojo Pértico, cuando decía que el arte actual no necesita de estos lenguajes, los necesita, son necesarios y ya existen.
Entonces yo creo que esa idea de decir, ¿no? Existimos, somos, la historia del arte actual la estáis contando, ¿no? Y desde ahí también yo creo que como retomar esa idea, ¿no? Es verdad que yo creo que igual es una percepción, pero que es real, de que muchas veces desde los agentes culturales y creativos tendemos, por cómo, digamos, tenemos el sistema, ¿no?, a mirarnos bastante a nosotros mismos, ¿no?, y ver cuáles son como nuestras, a veces como debilidades, ¿no?, vulnerabilidades, y no, la necesidad de, yo creo que sí, de empoderarse desde ahí, de decir el arte actual necesita estos artistas, necesita estos lenguajes, estas historias, esos espacios nos pertenecen o crearemos otros, y yo creo que también la necesidad sí o sí de apoyaros entre vosotras. Es que el ecosistema que hay hoy aquí a mí me parece que es fascinante, o sea, ver cómo los artistas, ¿no?, de debajo del sombrero están exponiendo a ese nivel en equipamientos culturales en el extranjero, también algunos aquí, pero son la minoría, pero sobre todo que hay esos espacios en otros países. Bueno, pues tenemos que hacer todo lo posible para que estén también en los nuestros, en nuestros equipamientos culturales, que entiendan que estos son los lenguajes del arte actual, y también crear los nuestros propios, nuestros espacios propios también. Como reflexión, a debatir. Añadir una cosita, que me gusta mucho que hayas utilizado arte actual en lugar de arte contemporáneo, Begoña, porque también por recoger lo que acabáis justo de compartir, de que el arte, que ya lo había señalado Alegría, que el arte actual necesita el arte outsider. De hecho, el nacimiento de estos términos fue un síntoma de la necesidad del que era o venimos llamando arte contemporáneo de repensarse, porque lo que es creaciones pues de este tipo han existido siempre, pero lo que apareció fue la mirada hacia ellas, ¿no? Desde ese sentido, tanto el arte contemporáneo como el art brut son fenómenos que se pueden datar en distintos momentos, pero están muy vinculados a cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una necesidad de ver cuál es el panorama artístico y de qué va todo esto. Ha pasado mucho tiempo y ahora estamos en un lugar que a lo mejor, o sea, ¿qué sentido tiene, para empezar, seguir hablando de arte contemporáneo? No sé, me pregunto, porque es como, ¿qué no es arte contemporáneo? Quizás, sí, desde esta denominación más amplia podemos plantearnos esto que decía Alegría Castillejo, me ha gustado mucho, ¿no?, de que el arte nos necesita y que no hay una única manera de hacerlo ni un posicionamiento bueno y otro malo, sino que, bueno, por retomar lo que decía al principio, que me he quedado un poco con la inquietud de que a lo mejor no se me había entendido bien, la mediación es precisamente poner conciencia, pero no necesariamente en una dirección, que es que todo lo que se hace en los talleres hay que buscar integrarlo dentro del arte actual, sino la labor del mediador es poner esa conciencia. Y ya está. ¿Ya se oye así? Ah, vale. Solo quería, si es posible, retomar un momentito el tema que ha planteado nuestro compañero sobre la participación, ¿no?, de las personas dentro de la organización o de la asociación, ¿no? Desde Insolitar, nosotros, que somos una asociación diminuta, ¿no?, desde el primer momento lo que hemos intentado siempre es que todos tengamos la misma capacidad de tomar decisiones. Cualquier proyecto que se nos presenta lo ponemos en cuestión y valoramos si estamos interesados en llevarlo a cabo o no. Esto, que es algo que nos parecía a nosotros como lo más lógico, ¿no?, resulta que nos encontrábamos y nos sorprende un montón la actitud que tienen los propios artistas. Como ya os he comentado antes,
venimos del campo de la salud mental, donde allí la jerarquía es implacable. Yo tuve que cancelar mi primer proyecto piloto en el hospital Torribera de Barcelona, precisamente porque se me acusó de dar demasiada autonomía a algunos participantes, ¿no? Y me los retiraban del proyecto si seguían esa línea, con lo cual dije, esto se cancela, pero ya, ¿vale? Entonces, ¿qué me he encontrado? Pues que muchos de los artistas de la asociación aceptan de una manera como muy sumisa esta jerarquía en cuanto llegas tú con un proyecto. Hola, tengo este proyecto, y la actitud primera es la de, bueno, yo soy, ¿no?, la persona, tú tomas las decisiones, ellos mismos ya establecen esta jerarquía a la que están acostumbrados desde la institución, ¿vale? Por lo tanto, a nosotros nos ha costado un montón, ¿no? Es decir, no, ni hablar, o sea, opinas tú, decide tú eres el que instruyes en este caso, lo que sea. Y quería hacer un poquito de hincapié en este tema, porque sí que es muy, muy importante, y muchas veces sin darnos cuenta, ¡pum!, nos subimos a ese carro casi imperceptiblemente, ¿no? Nosotros mismos y los artistas, ya que me parecía importante señalarlo. Bueno, el año pasado, en las jornadas de Arbrut de la Puebla de Cazalla, precisamente, hubo un proyecto que venía de Francia que era, me pareció a mí por lo menos, que era el paradigma de dar participación y decisión prácticamente total a los participantes. Y nos pusieron ejemplos de los folletos que utilizan, que estaban diseñados, maquetados por los usuarios. Y era muy interesante ver la diferencia entre, bueno, pues este tipo de propuesta, que al final pues es como una forma de verlo y tiene sus cosas buenas y sus cosas más difíciles. Y otros proyectos, había otro colectivo que ha sido mencionado por Bolboreta Press, Andar de Nones, que viene de Zaragoza, que ellos, para ellos es importantísimo estas tres patas, o sea, compensar este consumir, que parece que nos viene más fácil, con participar y decidir. Ellos fomentan la participación y la decisión de los usuarios en la medida de lo que ellos consideran de lo posible, y al mismo tiempo tratan de colaborar en todos sus proyectos con artistas y diseñadores reputados, y cuidan muchísimo, muchísimo la imagen de lo que producen, porque consideran que su responsabilidad es la dignificación de lo que se hace. Entonces, es como, probablemente son dos propuestas muy buenas y son dos diferentes formas de enfocarlo. Cogiendo esto, ¿no?, que es, estamos hablando, por ejemplo, del diseño, no de la parte de financiación, que ya es un temazo. No, pero, a ver, nosotras en el material de creación artística, o sea, lo que sí que les deja, no intervinimos nunca en su obra, la obra la ejecutan ellos. Yo siempre digo que soy licenciada en Bellas Artes y tengo un máster, y yo a mis artistas no les llego ni a la suela de los zapatos. O sea, yo eso lo tengo muy claro, muy claro. Yo la primera vez que dije, bueno, Ana, cállate, que no tienes ni idea, fue cuando, haciendo un pañuelo, pintando un pañuelo de seda, le digo a Claudia, ¿qué colores quieres que te ponga? Pues porque para facilitarle los botes con los tintes de seda. Y me dice, marrón, azul y rosa. Y a mí me pareció una combinación horrible. Y entonces yo le insistía, perdona Claudia, ¿qué me has dicho? Y me dice, marrón, azul y rosa. Y yo, claro, yo veía aquello y decía, bueno, ¿azul claro o azul oscuro? Y me decía, azul oscuro. Yo decía, madre mía. Y entonces yo seguía, bueno, ¿y qué Claudia? ¿Y marrón claro o marrón oscuro? Marrón oscuro. Y yo decía, ¿qué va a salir de aquí? Bueno, qué espectáculo de pañuelo nos hizo. Y claro, cuando vi el resultado final,
que ella hizo lo que le dio la gana y como quiso, dije, Ana, cállate, que tú no tienes ni idea, solamente tienes un título, punto. Hello. Soy Bel Brooks, trabajo en un estudio con 35 artistas con problemas de salud mental y en cuanto a la toma de decisiones, nosotros varias veces al año nos reunimos con los 35 artistas. Esto es bastante normal y bueno, el equipo puede pedir reuniones, a veces los artistas piden reuniones y aparte tenemos focus groups o grupos de enfoque, que es un grupo de representantes de los artistas, porque no todo el mundo se atreve a hablar en un grupo grande, ante un público grande. Yo asisto a las reuniones, pero no digo nada en estos grupos de enfoque. Los artistas me hacen preguntas, pero yo no participo en las reuniones y en esas reuniones ellos hacen sugerencias, toman decisiones y para mí es muy importante. Por ejemplo, que uno de los miembros del consejo de nuestra organización es una persona que tiene problemas también de salud mental. Tenemos 7 consejeros, 7 miembros en la junta o en el consejo de acuerdo con los estatutos de la organización que establecen que como mínimo tiene que haber en la junta una persona con experiencia en cuestiones de salud mental. Esto es importante, creo yo. Personas que han vivido problemas de salud mental estén en la Junta y también intervengan en la toma de decisiones de las organizaciones. Eso es muy importante. Bueno, para traducir así en plan rápido para los que no saben inglés, creo que trabaja así resumido en un espacio con bastantes artistas y como que anualmente, creo, cada cierto tiempo los propios artistas se juntan y se representan a ellos mismos y debaten entre ellos y los mediadores se quedan callados y escuchan un poco las ideas que tienen ellos y que recalcan que es muy importante la comunicación entre ellos y la propia autorrepresentación, ¿no? Y que incluso en el propio equipo, ¿no?, de decisión o de dirección, ¿no?, también participen, ¿no?, todas las personas en representación de los artistas. Pues yo quería contar una experiencia. ¿Puede ser? Vale. Porque claro, en UNECHEA nos dedicamos a conceptualizar, a hacer incidencia política, a hacer también incidencia en estos espacios de las Naciones Unidas UNESCO, pero también, claro, lo tenemos que llevar a la práctica, porque si no, nos gusta mucho mirar a quienes hacéis e identificar, ¿no?, pues casos inspiradores, acompañaros, hacemos, pero también nos toca hacer a nosotras. Desde hace 4 años tenemos una comunidad de aprendizaje que se llama Cuaderno de Bitácora Intercultural y que nació hace 4 años con la inquietud, ¿no?, de crear un espacio de aprendizaje entre personas diversas. Sobre todo, en aquel primer momento se hizo una convocatoria abierta pensando en población migrada. Población migrada que llegara aquí a Bilbao y a Vizcaya y tuviera inquietudes sociales y artísticas y que probablemente en ese proceso vital, que implica también el proceso migratorio, hubieran abandonado, ¿no?, por necesidades de trabajo, vivienda, cuidados, pues que hubieran en algún momento abandonado esas inquietudes también y esos deseos de creación artística. Y esa fue la primera edición. Creamos un grupo creó un grupo de 20 personas, tenemos una figura de mediador, dinamizador, que también es un artista, es dramaturgo, es director de escena, es actor y que también ha tenido su propio proceso migratorio y por lo tanto empatiza con esas historias. Y la idea fue, pues bueno, a lo largo de 7 meses, trabajar de manera conjunta para la creación de una puesta en escena, una obra de teatro, o bueno, le llamamos puesta en escena porque al final conviven muchas expresiones artísticas. Y además con el compromiso de que esa puesta en escena le íbamos a llevar a un teatro en el centro de la ciudad y que no íbamos a estar, como siempre, en los márgenes.
y que también teníamos que crear algo con el compromiso de crear algo también artístico que fuera de nivel y reconocido, y que queríamos un espacio en el centro de la ciudad, y así fue. Y ahora llevamos con 4 ediciones. Así como la primera edición sí que pusimos el foco, como os comentaba, sobre todo en la convocatoria, ¿no? Personas migradas, llegaron muchísimas mujeres con muchas ganas de contar y de expresarse a través de la poesía, del baile, de sus tradiciones y expresiones más vinculadas a su patrimonio inmaterial, a contar historias. Y en la segunda sí que abrimos la convocatoria y dijimos, no, es que este es un espacio de aprendizaje para todas sobre las diversidades que existen en nuestro territorio. Y vamos a utilizar las artes para contarnos quiénes somos, cómo nos gustaría habitar el territorio, si nos tienen en cuenta o no, es decir, contar las historias. Entonces, desde el segundo año, ¿no? Ya vamos, como os decía, por el cuarto, se ha creado un espacio de aprendizaje y convivencia entre personas diversas en origen, en capacidades, en religiones, en lenguas. Y cada año yo aprendo y aprendemos más, ¿no? Porque es aprender de la otra persona. Como decía esta mañana la compañera de Igualarte, es mirarse uno al otro, y en ese mirarse uno mismo, ¿no? Y nos han llegado muchas personas, así como dentro de las personas migradas, sí que alguna de ellas incluso venían con formación previa o con alguna obra publicada o habían hecho algo de teatro comunitario. También tenemos personas con diversidad funcional y también tenemos personas que participan en la comunidad con discapacidad psíquica e intelectual. Y recojo también las palabras de la compañera de Igualarte de esta mañana, personas que nunca se habían planteado que podrían ser artistas. Y que desde aquella comunidad en la que también empiezan a participar es un espacio que no quieren abandonar, porque ese es su espacio también. Y además con el compromiso de presentarnos, como os digo, en teatros de la ciudad, del centro de la ciudad. No es como en los márgenes en los márgenes también estamos, pero la reivindicación la hacemos para estar en los teatros del centro. Y también incluso en aquellos que todavía existen, que ni siquiera tienen un escenario accesible físicamente. Y estamos ahí para evidenciar que algunos podemos estar y algunas podemos estar arriba y a otras les toca estar abajo contando su historia. Entonces, si tú tienes que contar tu historia abajo, es lo que le importa a la sociedad tu historia. Nada. Entonces, también hacemos ese ejercicio de decir, vamos a presentarnos ahí y evidenciar que hay personas que no se pueden subir. Y yo lo que siempre digo, que para mí es una experiencia fabulosa en la que también además participo, cuento historias, narro, hago de actriz y me encanta. Y es un espacio que nos reunimos los lunes a la tarde, que cada 2 semanas y luego ya cuando ya tenemos la puesta en escena definida cada semana. Es un espacio profundamente necesario de aprendizaje. Y hay una persona que también se ha vinculado mucho a la comunidad, que para ella es parte de su vida, que nos dijo, que ahora es amiga, y me dice, Bego, el primer día que vine, es una persona con parálisis cerebral, que viene en su silla motorizada, que nos ha enseñado a lo largo de estos años que hay otros tiempos, que hay que saber escuchar, que hay que prestar atención. Me dijo, Bego, el primer día que llegué, pensé que, me ibais a tratar como para me ibais a dar hasta caramelitos, ¿no? Una persona de 38 años, ¿no? Que además ella misma es activista en estos temas. Esto es lo que no puede pasar. Y también hacer, al contar esta historia, que también yo creo que viene muy al caso de lo que estamos hablando, de la participación también en la toma de decisiones, en la gobernanza de las estructuras que creamos y los proyectos que creamos. Espacios inclusivos, ¿no? Donde estemos todas, donde entendamos que la sociedad nos ha llevado por un lado, pero que somos capaces de crear otros espacios de aprendizaje para absolutamente todas. Y bueno, veo una mano, entonces me voy a callar, perdón.
Hola. Bueno, yo quería decir una cosa como madre de una de las artistas. La primera pregunta que habéis lanzado era si era importante, ¿no?, que hubiera pues como un vínculo para ayudar a los artistas, ¿no?, a darse a conocer, a salir y demás. Bueno, mi opinión es que es esencial. O sea, el trabajo que realizáis para mí es esencial, para mí, para Maika, para muchísimas personas. Sois un vínculo, un apoyo, un lugar. Como Maika decía esta mañana, nosotros hemos buscado y buscado y buscado un lugar donde poder encontrar, bueno, para Maika ya os lo ha dicho, o sea, si pudiera ponerse una cama igual se quedaba a dormir allí. Ella es feliz ahí, le encantaba cantar, le encanta pintar, le encanta el mundo del arte, pero no sabíamos cómo llegar. Y no solamente es que no supiéramos cómo llegar, es que cuando hemos encontrado alguna oportunidad era a base de mucha pasta, de pagar y pagar clases que costaban mucho dinero y no nos podíamos permitir. Entonces, para mí es fundamental. Como artista, creo, y hablo en nombre de ella, justo ahora mismo ha salido, pero siempre me ha dicho: Amá, qué bien me siento allí, porque me siento escuchada, porque me siento respetada, porque siempre cuentan con nosotros, con nosotras, porque han creado familia, por un montón de historias. Entonces, yo creo que sí es imprescindible que haya ese puente entre ellos y ellas, porque si no, no sabríamos cómo abrirnos paso ante todas estas dificultades que incluso con el apoyo de las entidades, asociaciones, cooperativas, etcétera, hay cantidad de problemas, pues imagínate en lo individual. Entonces yo estoy súper agradecida al trabajo que hacéis, a las propuestas que hacéis. Hoy me he quedado impresionada, de verdad, o sea, admirada. Y bueno, pues entre la gente que conozca ya haré llegar toda esta información. Y es impresionante. Un aplauso para todas las entidades y asociaciones o cooperativas que estáis aquí y, bueno, admirada y agradecida. Te voy a robar un momento el turno, porque yo quería hacer una pregunta en general a todos los proyectos y a toda la gente que hay aquí un poco en la sala. Y es una pregunta un poco sobre todo sobre el día a día trabajando con ellos, ¿no? Porque yo me he encontrado a veces, nosotros sí tenemos como nuestro hogar, nuestro círculo, ¿no? Y ahí tenemos unos artistas que son geniales, que son como esponjas, pero son como esponjas en lo bueno y en lo malo. Entonces hay veces que entra gente y ellos crecen y crecen y crecen, pero hay veces que puede entrar gente que igual les frena muchísimo. Y nosotras no estamos tan acostumbradas a tener ese contacto con gente externa que entra, que igual, o sea, sí viene gente a dar talleres, pero igual no con la fluidez con la que podéis estar trabajando en otros proyectos como los que se han presentado hoy en día, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida sobre todo a la hora de ver quién entra, quién no entra, cómo se hace un poco para evitar a veces males mayores, ¿no? No sé si se me ha entendido. Yo no te he entendido. Me explico si queréis mejor. Bueno, pues a veces cuando estamos en la Fundación Igualarte trabajando y viene gente de fuera a vernos tocar o a vernos trabajar como hacemos nosotros todos los días, nosotros hacemos que no estamos.
Es como, están invisibles al resto de la gente que viene a vernos. Por ejemplo, si alguien viene a vernos tocar, nosotros no hacemos, o sea, hacemos que estamos tocando, pero no hacemos caso. ¿Verdad? Pero a veces cuando tenemos que ir, como decía Vero, que es verdad que cuando vamos a tocar fuera, a sitios, a teatros, municipios o tal, siempre pasa lo mismo. Tenemos un escenario para tocar, pero no te ponen ni una rampa, no te la ponen, y para subir tienes que subir tus instrumentos, tienes que subir todo para arriba. No. Pero cuando vamos, por ejemplo, a colegios ordinarios, o sea, colegios de niños pequeños, la gente que hace, nos para y nos dice, no, te echo una mano yo, que yo puedo, y nos echa un cable. Ahí debería de verse que la gente que está trabajando en los centros tendría que tener más presente que los compañeros también están para algo. Y la gente que trabaja detrás de los chavales tendrían que ver que los chavales también están para algo, no están para estar de estar hablando y haciendo cosas, ¿no? Por eso en la Fundación Igualarte, como digo siempre, es como mi segunda casa, ¿no? Yo cuando llego, voy a trabajar todos los días a la Fundación, voy con una sonrisa, y cuando vuelvo a casa mi mamá me pregunta, Roy, ¿qué tal el día? ¿Qué te lo pasaste? Y yo sonrío y digo, mamá, desde que estoy en la Fundación Igualarte trabajando con Cris, estoy con Marcos, con el resto de los chicos, yo a veces me hago una pregunta, ¿me siento bien o me siento mal? ¿Me siento mal o me siento bien allí? Y me siento de maravilla, porque es mi segunda familia para mí. Es por eso. Muchas gracias. Yo a lo que iba era más a la idea de... a veces entra gente en los espacios, puede ser por un intercambio, por una residencia, porque viene alguien a dar un taller, y nosotros podemos elegir conocer a la persona que viene, o puede ser que no. Y hay veces que hay gente que infantiliza, hay gente que hace comentarios que puede entrar a un artista que le entra por aquí, le sale por aquí, genial. Pero es que hay otros artistas que igual les entra y se les queda ahí y se bloquea, y es que igual ese intercambio no debería haber ocurrido. Y a mí me preocupa un poco eso, el cómo vosotras que lleváis más recorrido, ¿no?, de intercambio y de conexiones, por eso mismo, porque hemos tenido casos en los que... No sé si... ¿puedo hablar? Sí, yo creo que te había entendido la pregunta, porque bueno, nosotros ahí en la Fundación hay muchas, ya no voy a hablar de los encuentros con artistas, que sí que les conocemos antes y ponemos en contexto si no nos conocen, pero bueno, hemos tenido siempre experiencias súper positivas en esos casos, ¿eh? Y también explicar que es un encuentro de tú a tú donde hay un intercambio, ¿no? Que tampoco, o sea, ellos vienen a hablar de lo que hacen, pero intercambian con ellos y ellos les cuentan lo que hacen. Pero nos pasa mucho, ya hay muchas visitas, ¿no? Pues es una entidad grande y vienen visitas de todo tipo, ¿eh? Desde grupos de alumnos de educación social a cargos políticos, a de todo. Entonces, no siempre todo el mundo entra, porque también en el día a día no podemos estar interrumpiendo pues, el clima que hay. Pero sí que cuando vienen visitas, lo primero que hacemos con ellos, y si no que diga Andrés luego, es que cualquier persona que viene se la recibe, siempre la acogida es buena, porque para nosotros es importante que la gente vea si algo queda, ojalá. Yo creo que hay gente que necesita ver las cosas para camuflarla aquí, que seguro que a muchos no, pero mucha gente sí. Y sí que nos ha pasado, por desgracia, porque no podemos controlar todo, ciertos... pues comentarios paternalistas fuera de lugar, que la gente que ya lleva años, hacemos humor con ello, de esta persona no entiende nada, o sea, ellos mismos. Y nos pasa mucho con la prensa, yo eso lo quiero decir. Tenemos una lucha tremenda de educar a los periodistas, cómo luego hacen la noticia, cómo redactan. El lenguaje es importantísimo, y ahí estamos haciendo una labor que a veces cala y a veces no. Pero sobre todo también haciéndolo con ellos, mucha crítica de eso. Y yo creo que ellos se dan cuenta de que son agentes de cambio también en eso. Sí. Totalmente, pero sí que pasa. Y luego también hay días que a lo mejor el clima, porque aquí estamos hablando de experiencias muy positivas, pero hay días en que el clima pues está como está, ¿no? Porque la gente tiene derecho a encontrarse bien, mal o como le dé la gana. Entonces hay días que también hemos dicho que no a que entren visitas, porque no creemos que sea procedente.
O sea, Sí. un poco eso. Sí, bueno, Así yo te voy a que contar, animosa. Naya, que no estabas tú todavía en Nayarte cuando fuimos por primera vez a visitar una exposición del Guggenheim, y entonces cuando llamé al museo para decirles que íbamos con un grupo de tantas personas con una discapacidad, si teníamos alguna entrada con algún descuento, tal, y que queríamos hacer una visita, y entonces el Guggenheim muy amablemente me ofreció una visita guiada totalmente gratuita para el grupo. Y bueno, dije yo, pues muy bien, muy bien. Entonces nada, allí nos recibieron, nos atendieron pues con muchísimo cariño, nos recibieron muy bien y tal, y empezaron a guiarnos la visita. Y el ya fallecido Pablo Berganza, el artista que tenemos la exposición esta ahora en nuestro espacio, llega un momento en que me dice de repente: nos trata como a niños porque nos ve con discapacidad. Y le dije, bueno, ahora te estás dando tú cuenta de quién tiene aquí la discapacidad, ¿verdad? Y ahí quedó todo. A partir de entonces, todas las visitas al Guggenheim, pues las estudiamos el equipo y las guiamos nosotras. Porque todavía no saben que tenemos artistas. Cada vez que vamos al Guggenheim y vemos una visita, hacemos un grupo y ocurre una cosa muy bonita, y es que parte del público se junta con nuestro grupo, porque se da cuenta de que estamos con un grupo de artistas que saben, que tienen calidad, que conocen la obra y pueden opinar de ella. Entonces hay público que se junta a nuestro grupo, y esa es la inclusión. No, pero era por no cortar, si iba al hilo. Bueno, pues lo siento. Yo, bueno, como se han comentado muchas cosas, he apuntado 2 o 3 ideas y quería abrir un pequeño debate o una reflexión para bueno, lanzar una pregunta, ¿no? Al final. Por eso estoy con el teléfono. Lo primero es que respecto a lo que comentaba el compañero gallego, que no recuerdo tu nombre, Roy, perdón. Creo que quizás es evidente que hay una falta de conciencia a nivel del 100% de la sociedad, sobre todo al hilo de lo que comentaba en cuanto a los espacios, y creo que una de las, no sé si reivindicaciones o trabajos que tenemos que fortalecer y hacernos autocrítica, porque nos autoconvencemos mucho aquí en estos entornos, por ejemplo, gente que ya conocemos nuestro día a día y de lo que estamos trabajando, pero quizá tenemos que mirar un poquito más hacia afuera, igual que cuando nos iniciamos en cualquier materia o en cualquier disciplina que no conocemos, quizá hay veces que reclamamos a la gente cosas o derechos o facilidades que no se han puesto algunas veces por desconocimiento y otras veces, o sea, no creo que sean muchas ocasiones por falta de voluntad. Quizá tenemos que hacer pedagogía y enseñar o garantizar que esas personas que se forman para ser guías, para ser arquitectas, antes hablaba con una compañera que es del mundo de la arquitectura, por supuesto, miembros y bueno, sí, gente del mundo de la política que han estado 15 minutos estupendos, pero no están aquí ahora y estamos nosotros contándonos pues lo que seguramente ya todas y todos sabemos. Entonces, esto que ya conocemos se lo tenemos que hacer llegar al resto de la sociedad, y no solo es a la gente que hace política, que por supuesto pienso que también a la gente de todos los estamentos, de toda la sociedad, porque las personas artistas, las personas con discapacidad, todo el mundo ocupamos o debemos ocupar todos los espacios públicos y privados. Entonces el arte y la accesibilidad a ello no puede ser solo una cosa de la que nos autoconvenzamos, sino que tiene que salir fuera, y también quizá nuestra responsabilidad es hacer una buena comunicación, una buena pedagogía y compartirlo con el resto de la sociedad. Esto era la primera idea, y van 3, os fastidiáis, lo siento. En respuesta a lo que comentaba, a la pregunta que planteaba Naya, al debate que planteaba, he cogido el micro por eso en realidad, porque bueno, nosotros, como ya he comentado antes, no tenemos un espacio físico como tal, entonces trabajamos con muchas personas con diversidad en todos los lugares en los que nos abren las puertas, ¿no? Entonces creo que era importante aportar nuestra opinión, porque no es como vosotras que recibís a esas personas y trabajáis con ellas en el día a día, sino que nosotros somos ese agente raro, quizá a veces,
que va, invade su espacio, le lleva una idea o una propuesta y si quieren participan o no. Y mi respuesta a tu pregunta es que creo, desde nuestra opinión, bueno, mía, porque no lo he compartido con ellos, es que no hay respuesta, porque hay tantas formas de entender el arte y tantas formas de llevar a cabo el trabajo que todas estas entidades llevamos en el día a día, que si hubiese una respuesta sería súper sencillo, pero y lo mismo que, o sea, si estableciésemos una norma, una forma, una metodología que funcionase, en el momento en el que ya la hiciésemos oficial estaría fracasando, porque las realidades de todas las personas con las que trabajamos y nuestras propias son diferentes hoy a las de mañana, al espacio en el que estamos en un pueblo muy pequeño, en una ciudad gigante, en un país al que vamos una semana a hacer un proyecto. Entonces, creo que ese agente externo somos también nosotros mismos para nosotros en el día a día. Por lo tanto, no hay respuesta en cuanto a cómo trabajar, porque creo que todo es un proceso y dar una respuesta sería como una meta. Entonces es como el camino lo que te va dando la guía de por dónde hay que ir haciendo un pequeño zigzag para llegar a un objetivo, que el objetivo no es pasar una barrera, sino caminar en sí, ¿no? Eso me ha quedado muy bonito, la verdad que no lo traía preparado, pero me ha salido así. Y la tercera, y ya termino, y perdón, compañera, ahora te paso el micro, era un debate, o bueno, una reflexión que cada uno, si quiere, aporte lo que pueda, en cuanto a si consideramos que hay talento o gente que precisamente, al hilo de lo que comentaba en la primera idea de hacer pedagogía y extender nuestra forma de pensar, si creemos que hay gente que se está quedando fuera, porque seguramente si le preguntamos os invito a pensar en cualquier familiar vuestro o un amigo así un poco lejano, esa gente sabe qué es el art brut o qué es el art outsider. Yo mismo hoy he aprendido 600 términos que no conocía. Toda esa gente sabe lo que es el movimiento que estamos llevando a cabo dentro del arte actual. Mi respuesta, mi reflexión es que no, porque muchas veces nosotras mismas nos quedamos un poco atrasadas y por eso están muy bien estos encuentros, para conocer otras ideas y otras experiencias de otra gente. Pero la reflexión es si hay talento, por un lado, de artistas que se están quedando fuera y que podríamos, entre comillas, no quiero tratarlo como material, ¿no?, pero que se puede rescatar para unir al movimiento y ser más fuertes todavía. Y si somos capaces, o cómo seríamos capaces de llevar todo este movimiento dentro del arte de nuestras puertas hacia afuera. Sobre todo, empezando por supuesto por la parte política, pero también por la parte social, porque pienso que cuanto más conoce una persona un movimiento y más conscientes es, aunque no se participe, pues yo quizá en el día a día no puedo hacer nada me da igual, cualquier guerra, por ejemplo, que esté, pero la conciencia de eso es el primer paso para transformarlo y para conseguir que haya políticas efectivas que transformen esa realidad que queremos cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar ese paso para que nuestro movimiento llegue a toda la sociedad y que luego libremente decidan participar o no de él? Perdón y gracias. Bueno, yo quería preguntarle a nuestros colegas, bueno, no españoles, europeos, americanos, ingleses, porque tengo verdadero interés en conocer, ya que llevan los pobrecitos 2 días agotadores viendo y escuchando, pues me parece que esta es una oportunidad perfecta. Todos estamos juntos. Yo tengo real interés en conocer cuál es qué les despierta el art brut, desde dónde lo juzgan, qué les inspira, qué ideas despierta en su mente el art brut. Esa es la pregunta. Thank you very much. Again. Muchísimas gracias. Y de nuevo voy a volver
a decir lo impresionado que estoy con todo el trabajo que se está realizando. Yo, hablando desde el punto de vista de Canadá, creo que aún no estamos ahí. No estamos tan desarrollados en cuanto a servicios. Sí que hay una concienciación sobre el arte outsider y hay estudios de arte a lo largo y ancho del país, pero no hay una red. Y en el público, uno de los temas a los que nos enfrentamos, el público en general, hay muy poca conocimiento, no hay tradición. En Europa hay una tradición del art brut o del arte outsider, y aunque no se entienda tan bien como debería, en Canadá ni siquiera tenemos esa tradición. Y todo el arte, digamos, salió por la ventana. Norteamérica ha estado medicalizado y el arte que se hacía en esos contextos está, digamos, bajo terapia. Entonces no se considera arte y no hay esta tradición. Pero obviamente estoy aquí porque está creciendo, porque más cosas están ocurriendo y se está dando en un contexto razonablemente bueno. No quiero tomar demasiado tiempo. Tenemos consejos de arte de Canadá que están abriendo las puertas a artistas outsider. Por ejemplo, si quieres solicitar una ayuda, van a darte dinero para que alguien te ayude a escribir la solicitud si cumples con los criterios. Hablo de artista outsider, marginalizado, con discapacidades, con trastornos mentales, y estos consejos te dan el dinero para escribir la solicitud. Esto está cambiando. Y también se están abriendo al hecho de que no pueden funcionar como lo han hecho durante los últimos 20 o 15 años. Trabajan de una forma mucho más abierta para tener una toma de decisión mucho más democrática para el acceso. Aún así, no hay suficiente financiación. Y suerte si una de 10 personas lo consigue. Es una lucha, así que bueno, la financiación es un problema, tal y como he escuchado hoy, un problema crónico, pero de alguna forma se ha dado un paso adelante, sí, en otras formas sigue siendo una lucha y el público necesita ser educado y formado, e instituciones grandes no están tan abiertas al arte outsider en este punto, pero las cosas empiezan a cambiar. Así que una vez más, muchísimas gracias. Estoy muy impresionado por todos los programas. Come on, I wanted to enforce this question. Bueno, quería forzar un poco esta pregunta porque en los descansos he estado escuchando y he ido a una o dos personas a hablar de estas bolsas que se nos han dado, y en muchas presentaciones hemos oído hablar de muchas ideas maravillosas y hemos visto unos vídeos maravillosos y también se han mencionado problemas de financiación. Quizás nuestros colegas de Europa tengan ideas que nos puedan ayudar también a nosotros. Nina, no sé. Se encuentra que en Canadá todavía tampoco hay una red estable, no hay una tradición tampoco de este tipo de espacios y de que está creciendo poco a poco y que los gobiernos cada vez están dando más subvenciones a este tipo de espacios, pero siguen siendo muy precarias y las grandes instituciones siguen sin focalizar atención en este tipo de espacios, que va avanzando, pero que es algo globalizado y que no solo pasa en España. Y Tomás acaba de pedir a la gente europea que por favor nos den un poco de ideas y de ayudas y a ver qué nos pueden... Hola, soy Nina.
trabajo en Kaiser 20, que es un estudio y una galería. Está en Braunschweig, entre Hannover y Berlín, en Alemania. Yo no tengo la solución para estos problemas. También tenemos dificultades para acceder a financiación. Y nosotros formamos parte de una gran organización social. Y nosotros, por el momento, tratamos de intensificar las colaboraciones con las escuelas de arte. Queremos, junto con ellos, acceder a financiación. Hacemos proyectos conjuntamente con las escuelas de arte. Y nos parece que es muy importante pensar un poquito en la historia de los estudios y del arte outsider. Porque cuando todo arrancó, era un momento muy político. Y yo creo que esto hay que recordarlo. Hay que recordar esos tiempos en los que surgió trabajar todos juntos y encontrar soluciones juntos en torno a lo que hacer. Quizás al remitirnos a la historia, por un lado, eso nos ayudaría. Hace un mes hicimos un gran proyecto con un museo en Hannover, el Sprenger Museum en Hannover. Y bueno, quisimos presentar la comunidad del estudio como un organismo y fue una experiencia muy interesante porque yo creo que las puertas de los estudios abiertos, de nuestros estudios, son puertas muy abiertas, pero nos tienen que tomar en serio. Los museos, los comisarios nos tienen que escuchar a nosotros y para eso tenemos que identificar el diálogo, les tenemos que hablar de la historia del arte outsider, tienen que escuchar a los artistas, tienen que escucharnos a nosotros, hablar de nuestras obras de arte. Hay una labor de pedagogía que hacer, porque desde nuestra experiencia los museos de arte contemporáneo dicen nosotros tenemos el poder, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, os escuchamos, pero eso es lo que dicen, pero de boquilla, en la realidad no os escuchan. Así que todo el proceso de crear esta exposición, bueno, es verdad que no nos escucharon realmente a nosotros, eso por un lado. Y en nuestro espacio de la galería está la pregunta de con quién podemos trabajar. Nosotros en nuestra galería invitamos a artistas a trabajar conjuntamente con los artistas de nuestro estudio. Y buscar colaboraciones para nosotros siempre ha sido un trabajo largo, tedioso, porque tienes que encontrar a alguien que se muestre abierto hacia estas personas, su arte. Pero la experiencia hasta el momento ha sido muy buena. A nosotros se nos da muy bien documentar todos los procesos, los talleres, las exposiciones, pero los artistas externos nunca ponen su exposición en la web. A mí me decepciona un poquito. Yo creo que al final tiene que ver con el poder y comunicación. Y estoy totalmente de acuerdo. Los estudios tienen que trabajar juntos. Hablar de la historia del arte outsider, de lo que hacen. Porque al final, si nosotros trabajamos solos, de forma aislada, es imposible. No podemos luchar en solitario. I'm sorry, I'm Monica from the... Soy Mónica. Dame un segundito que voy a tratar de traducir. I'm Monica, the director of the Open Art Museum. Soy Mónica, directora de un museo en Suiza, y Nina. Lo siento, tengo que cuestionar lo que has dicho. Has dicho que esos partenariados con las escuelas de arte y los estudios podría ser la solución, porque en Suiza la Academia de Bellas Artes de Zúrich sí que ha trabajado con
los estudios, pero por desgracia se va a interrumpir esta colaboración. Sí, podría ser una forma de promover el arte outsider, pero nosotros hemos entablado este partenariado y ahora se nos ha cerrado esta puerta. Hoy estamos hablando mucho de la inclusión, pero el problema para mí radica en el uso del término inclusión. Cuando pensamos y utilizamos el término inclusión, y antes había una persona que ha dicho que el lenguaje es sumamente importante y tenemos que tener mucho cuidado con los términos que empleamos. Si pensamos y hablamos de inclusión, vamos a utilizar sí o sí el término inclusión. Y esto significa que si el museo típico tradicional quiere promover la inclusión, pues ellos tienen su forma de entender la inclusión y muchas veces lo que hacen estos enfoques de inclusión no cambia la sociedad. Porque la sociedad por naturaleza es diversa, las personas son diversas, el arte es diverso. Yo creo que lo que necesitamos en realidad es respeto. Necesitamos que los valores se tengan en cuenta. Hay unos valores distintos que se otorgan al arte académico versus el arte outsider. Y yo creo que tenemos que centrarnos en los valores. Si queremos propiciar la inclusión, no nos olvidemos de los valores. No nos centremos tanto en la inclusión. Es para mí un programa político, la inclusión. Tenemos que luchar por la diversidad, por el respeto de la diversidad. La diversidad está en todas partes. Para mí eso es lo fundamental. Y eso también lo vemos en los programas políticos, en los manifiestos políticos. Por ejemplo, el Departamento Cultural de los ayuntamientos muchas veces nos dice no tenemos financiación y bueno, aquí se han mencionado problemas de financiación. Todos los museos del mundo tienen problemas de financiación, pero la diferencia es que nosotros estamos hablando de 200.000 francos de la ciudad de Shanghái para nuestro museo versus la cantidad ingente de fondos que se da a los grandes museos. Hablando de las políticas de inclusión que tenemos, ¿no? Y lo que se acepta o cómo vivimos también socialmente, ¿no? Nosotras pues nos encontramos con estas situaciones cuando vamos promocionando nuestro proyecto y vamos promocionando a nuestros artistas, ¿no? Entonces, pues un caso muy concreto, muy puntual. Nosotras, con todos los artículos que pintan nuestros artistas, que nos parecen maravillosos, pues decimos, pues estos tienen que estar también en las tiendas de los museos, porque ¿qué menos que en los dos museos que tenemos de pintura en Bilbao, ¿no? De artes plásticas, en el Bellas Artes y en el Guggenheim, que menos que estén los artículos de nuestros artistas en sus tiendas, ¿no? Y entonces pues acudimos al Museo de Bellas Artes y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao nos dijeron que les encantaban los artículos que pintan nuestros artistas y que por supuesto que nuestro proyecto tiene que estar en su tienda, pero que esperemos a que hagan la ampliación del museo, que la están ejecutando en estos momentos, porque la tienda que tenían antes era muy pequeña y entonces que cosas que cuando se hacía una modificación o una obra acababan en las cajas y luego no salían a la tienda. Y entonces estamos esperando a que acabe la obra del Museo de Bellas Artes para incluir nuestros artículos, que esperemos, ya os contaremos si realmente cuando acaban la obra nos incluyen en la tienda o no nos incluyen en la tienda, ya os lo contaremos. Pero también acudimos a la tienda del Guggenheim y entonces dijimos, bueno, pues es que aquí tenemos estos artículos que hacen nuestros artistas y tal y cual, y no quisieron nuestros artículos para nada. En el Guggenheim quieren artículos de artistas consagrados, ¿vale? Entonces yo, que soy un poquito mala, de vez en cuando les mando las fotos de nuestros paraguas, que son mucho más bonitos que los que tienen ellos, sin más, pero ahí nos hemos parado. Por ahí hay una pregunta, allí. Ah, vale.
Yes, I want to respond. Sí, me gustaría hablar de el arte outsider. Vengo de Bélgica, por cierto. Para nosotros no hablamos de arte outsider ni arte híbrido, es arte a secas. Y cuando un cliente compra una obra de arte, compra una obra de arte y no arte de un artista outsider o outsider art. Es así como promovemos a nuestros artistas y su trabajo. Hablamos solo de arte y punto. Thank you. My name is Anna. I'm from the Netherlands. Me llamo Ana, vengo de Países Bajos, de Rotterdam. Trabajo en un estudio de arte y bajo el sombrero también está exponiendo mi espacio. Y me gustaría añadir algo a lo que decía antes Mónica. Como estudio te tienes que preguntar, ¿quieres ser un estudio social o quieres ser un estudio de arte? Y yo creo que cuando hablamos de inclusión, bueno, le estás diciendo vernos y financiarnos. Es una forma distinta también de apoyar y de crear. Yo creo que son cosas distintas. Tienes que tener muy clara cuál es tu misión, creo yo. Porque a veces yo tengo la sensación de que estamos hablando de dos paradigmas diferentes. Perdón. Estamos hablando por un lado de inclusión social y al mismo tiempo de arte outsider, y la historia del arte outsider y cómo quieres contribuir a ese arte y que te conozcan. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre esta diferencia. Y bueno, quería añadir un poquito este comentario en línea con lo que decía Mónica. Yeah, I totally. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Ana, pero nosotros tenemos que tener en cuenta no solo el arte, sino también la cuestión social. Cuando analizamos el arte outsider, también estamos pensando en el contexto y el trasfondo social, y a veces está muy vinculado al arte. También hay que tener en cuenta la dimensión social. Cuando nosotros hacemos una inauguración, siempre nos hacemos la pregunta social. Incluso cuando hicimos la inauguración en el Springer Museum en Hannover, había algo en la sala, esa dimensión social, que yo creo que es fundamental y que está vinculada al arte. Yo creo que son ambas cosas. Y también la oportunidad de hablar de algo diferente. I'm not saying that you can exclude it. No digo que lo puedas excluir, pero la principal misión la tienes que tener clara. Y el resultado, el fruto, va a ser la inclusión. Eso es lo que quería trasladar. No sé si me he expresado bien. Exactly, yeah, thank you. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando esto. Muchísimas gracias por estos 2 días. Ha sido increíble conoceros, estar aquí todos juntos. Ana, ¿tú quieres decir algo? Bueno, yo quiero agradecer de nuevo. Bueno, yo de aquí me voy muy llena porque han salido, yo creo que muchas cosas aquí a la palestra que yo creo que han sido muy interesantes. A mí yo me voy muy llena de muchas cosas y de muchísima emoción, porque pienso que hemos compartido muchas cosas. Tomás aquí a tope.
Vale, sí, sí. Bueno, pues deciros que voy a hacer una puntualización también sobre la intervención que ha hecho Ana Muñoz en nombre de Rosa Serrano, que no ha podido llegar lamentablemente, pero que luego sí que va a estar con nosotros porque estará a punto de llegar a Bilbao. Y una de las cosas que tenemos que tomar, que te cojo el guante de lo que has dicho, de las políticas, las buenas prácticas que redactasteis con Cebra, ¿no? Con el grupo Cebra de Huesca. Entonces ahí vamos a tener una base estupendísima con ese trabajo que ya tenéis anticipado y que vamos a continuar con ello. Y Tomás, que le vamos a dar la palabra aquí al señor presidente, por favor. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por esta conferencia fantásticamente organizada. Nos hemos sentido como en casa. Ha sido una bienvenida, una acogida fabulosa para la asociación. La comida estaba riquísima, las pausas estaban muy bien organizadas. Bueno, la comida aquí en Bilbao siempre está muy rica. También los estudios que habéis presentado han sido una revelación para nosotros. Es increíble ver la variedad de estudios aquí, lo que hacen, los proyectos que combinan danza, teatro, impresionante. Me gustaría añadir algo, una sugerencia al final. Todos estos estudios aquí presentes, si están aquí todos los estudios, pero no los políticos, igual podéis redactar un informe también para la prensa y para los políticos, para que os escuchen, para que os vean, para que tengáis visibilidad, para que comprendan lo que hacéis, para que inspiréis a los políticos y que estén sensibilizados en torno al arte aquí en España.